Hola, hoy vamos a aprender a hacer un álbum doble, con un apartado para nuestras fotografías y otro para nuestro diario de viaje. ¿Qué tal? Este proyecto lo he realizado para Scrap Murcia. Podéis conocer más de esta tienda especializada en productos de scrap en su web scrapmurcia.com. También podéis seguirla en las redes sociales con el mismo nombre. Os muestro un poquito en qué consiste el proyecto que vamos a ver en el tutorial. Bueno, como veis, se trata de un álbum doble con una encuadernación de anillas internas, y he jugado un poquito con los papeles que son de la colección Bellísima de Papermanía. He jugado con el ancho para poder darle un poquito más de dinamismo. Tiene dos portadas y esta es la segunda, la que está recogida toda la parte que tiene que ver con el diario de viaje. Por un lado, estos sobres que nos servirán para guardar tickets, entradas de concierto o cualquier otra documentación en papel pequeña que queramos conservar, y también una libreta que nos hará las veces de diario de viaje. Como veis, está realizada en Fuan. Si no queréis usar este material podéis usar cartulina, y lo he cerrado con un cierre de botón de una manera muy sencilla. Podréis ver cómo hacer cada una de estas secciones en el tutorial. Pero antes vamos a conocer los materiales que vamos a necesitar para este proyecto. Lo primero que debemos hacer es tomar una caja. Podemos reciclar cualquier tipo de caja que tengamos por casa. Las medidas son las que indico en la pantalla: 66,5 de largo por 19,5 de ancho. En mi caso la caja era de correos, de manera que tengo que forrar este lateral para que quede más homogénea. Si tenéis la suerte de encontrar una caja que no lleve publicidad por ninguno de los lados, este paso os lo podéis saltar directamente. Ahora lo que vamos a hacer es marcar varios dobleces. Desde la derecha marcaremos un doblez a 19,5 y desde ese punto marcaremos otro doblez a 5 centímetros, de manera que nos quedará tal y como estáis viendo en el vídeo. Llegado a este punto nos interesa dar la vuelta, y damos la vuelta para que no queden las marcas de los dobleces por el exterior. Una vez hemos dado la vuelta, de nuevo desde la derecha marcaremos 19,5 y desde ese punto 3 centímetros. Y vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo. Marcar con nuestra plegadera, después de indicar muy bien los puntos tanto arriba como abajo, y ayudándonos con la regla tal y como habéis visto antes. ¿Veis? Así queda. Y una vez que hemos marcado, nos quedaría esta estructura. Yo voy a forrar también la parte interior, lo voy a hacer con cinta de doble cara, tal y como hice con la parte exterior, y lo hago con papel de embalar porque tiene un color craft, que es el que me interesa mantener. Repito que si vosotras tenéis la suerte de encontrar una caja que no lleve publicidad, de nuevo os podéis saltar este paso. Simplemente lo pegamos y con el cúter vamos eliminando. Luego paso una lija de grano fino para igualar un poquito las partes y pulirlo. Bien, ya tenemos nuestra estructura hecha y aquí tenemos la anilla. Os voy a explicar un poquito cuáles las medidas según el diámetro de nuestra anilla que tenemos que utilizar. En mi caso, mi anilla mide 4,3 centímetros de diámetro. Por lo tanto, el ancho del lomo en el que tiene que ir ubicada debe medir al menos medio centímetro más. Yo le he dado 7 milímetros, por lo menos medio centímetro más. El ancho del lomo de tal manera que daría 5 centímetros porque el diámetro de mi anilla es de 4,3. Ahora, ¿cómo calculamos también el ancho de nuestra portada o contraportada? Pues de la misma manera. Sumamos el ancho del papel que vamos a utilizar, que en mi caso es de 15 centímetros, a el ancho del diámetro. Esto me da un torno a 19,5. ¿De acuerdo? Siempre que sobre un poquito. Voy a utilizar para este proyecto la colección de papeles de color sólido de Papermanía. Lleva colores muy alegres que quedan muy bonitos. La colección Bellísima, también de la misma marca, con unos recortables que quedan muy bien para decorar el interior de las páginas. 6 cartulinas A4 para las estructuras de las páginas y una para la encuadernación. Voy a proceder a decorar la portada que está ubicada en la sección de fotografía del álbum de fotos,
Y bueno, lo voy a hacer combinando, como veis, pues dos colores sólidos con un color estampado. Estoy utilizando el pegamento de Anitas, un Tacky Glue, y utilizando también este papel que me gusta mucho porque lleva bastantes sentimientos en inglés, pero queda muy bien. Bueno, vamos a utilizar un botón de vaquero para realizar nuestro cierre de álbum. Un botón de vaquero que podemos colocar con un aplicador que podéis encontrar en cualquier mercería. En un lado colocamos el botón, en el otro el clavo, apretamos y se fija perfectamente. Y yo creo que le da un toque más divertido al álbum. Bueno, ya vamos a ver cómo hacer la encuadernación de las anillas y utilizamos esta cartulina de 21 centímetros de largo por 15,5 de alto. Y ahora vamos a marcar con las medidas que os indico en el vídeo: a 5, a 6,5, a 8, a 13, a 14,5 y a 16 centímetros, tanto arriba como abajo. Una vez que hemos marcado tanto arriba como abajo, ayudándonos con la regla y con nuestra plegadera, vamos uniendo esos puntos para marcar nuestras dobleces que nos servirán para realizar el sistema en el que vamos a fijar las anillas, que es la encuadernación que hemos escogido para este proyecto. Ya lo tenemos y ahora lo que debemos hacer es unir las partes más estrechas. ¿Veis? Tal y como estamos haciendo, vamos a unirlas haciendo un piquito. Vamos a plegar muy bien para darle movimiento tanto a un lado como al otro. Y ahora tenemos que pegarlas. Le damos la vuelta, utilizamos cinta de doble cara o el adhesivo que deseéis y vamos a pegar estas pestañas más estrechas que nos servirán para hacer los agujeros y colocar las anillas. Pero eso lo veremos ahora. Este paso que estáis viendo es opcional. Yo he redondeado las esquinas para que quede un poquito más limpio, pero bueno, podéis dejarlo recto que tampoco pasa nada. Ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es medir. Medir la distancia en la que queremos que estén nuestros agujeros y yo lo voy a hacer a 2 centímetros de las esquinas, tanto arriba como abajo. Una vez lo he medido, simplemente vamos a tomar la troqueladora que tengamos, yo en mi caso tengo la Crop-A-Dile, y vamos a hacer los agujeros, intentando que queden alineados. Si no tenéis Crop-A-Dile con tope, podéis hacer una línea que os sirva de guía. Y es momento de colocar nuestros ojales, para que las anillas no estropeen el proyecto. Bueno, vamos a pegar la base, que nos servirá de encuadernación, al lomo de 5 centímetros, recordadlo, que es donde vamos a colocar nuestras fotografías. El otro está destinado al diario de viaje. Os recomiendo que lo peguéis tal y como lo estoy haciendo yo, primero al lomo, luego el papel decorado que mide 15 por 15 y después la pestaña de la encuadernación, tal y como estáis viendo en la imagen. Eso sí, ajustarlo lo máximo posible para que quede alineado. Vamos a hacerlo en ambos lados y cuando lo hagamos pues tenemos prácticamente terminada la decoración de portada y contraportada, junto con la encuadernación para nuestras anillas. Y vamos a ver cómo hacer nuestras páginas. Hemos cortado de las cartulinas A4 dos piezas de 28 por 15 y marcamos a 15 centímetros. Vamos a hacer al menos 2 páginas con solapa pues para que quede más divertido. Unimos los puntos, los plegamos bien. Y ahora vamos a cortar 3 piezas de 15 por 15 y 3 piezas de 15 por 13. Aquí podéis hacer como queráis, yo lo he hecho así pues para que quede más dinámico. He redondeado las esquinas, esto es opcional también, pero yo he redondeado las esquinas de la cartulina y del papel scrap. Y ahora pues seleccionar los papeles que más os gusten, tomar las medidas y ya sabéis que el papel decorado queda mejor si lo cortáis medio centímetro más corto, tanto de ancho como de largo. Yo ya los he pegado todos, he utilizado Tacky Glue de Anita y ahora pues es momento de hacer los agujeros. Voy a utilizar la página con solapa como guía. La introduciré hasta el fondo, fijaré arriba y abajo
y voy a hacer un par de puntos con el lápiz que me servirán de guía para hacer los agujeros. Muy bien, los hacemos introduciendo el tope. Si no tenéis esta herramienta, os tocará hacer una pequeña línea que os sirva como guía. Y ahora con esta plantilla voy a hacer los agujeros del resto de las páginas. Ya sabéis que tenéis que fijarlos hacia el lado donde están los agujeros. Algunas son más cortas, tendréis que hacer que el tope esté donde estén los agujeros. Y ya he hecho los agujeros, he colocado el orden que a mí me gusta más para este proyecto, he introducido las anillas y ahora vamos a introducir también las páginas, tal y como estáis viendo, en el orden en el que vosotras queráis y jugando un poquito, como veis, con el ancho de las páginas. Y ya lo tenemos. Lo cerramos y ya está la sección de fotografía casi terminada. Y dando la vuelta llegamos a la sección que tiene que ver con el diario de viaje. Vamos a utilizar en esta sección 5 sobres de 15 por 10 centímetros. Si no tenéis estas medidas podéis cerrarlos, pegarlos hasta llegar con la medida adecuada. Estos son sobres de salario y los podéis conseguir en una papelería. Lo que vamos a hacer es cerrar todos los sobres con el adhesivo que lleva incorporado y ahora vamos a marcar en el lateral más largo una pestaña de medio centímetro. Lo vamos a hacer en las 5 piezas, con el objetivo de poder hacer algo parecido a una cascada que nos sirva como archivador para guardar nuestros recuerdos de viaje. Ya lo tenemos y una vez lo hemos marcado, vamos a cortar por el lado en el que no hemos marcado como 1 milímetro para dejar una abertura en la que poder guardar nuestras cosas. Recordad, por el lado en el que no hemos marcado la pestaña. Después de esto yo voy a abrir con una perforadora de círculo una pequeña señal que nos indique que ahí dentro hay algo. Si no tenéis perforadora de círculo lo podéis hacer a mano o simplemente dejarlo recto. Lo voy a hacer con las 5, lo estoy haciendo a ojo. Si queréis podéis tomar la medida, yo en mi caso lo he hecho a ojo. Si veis, he pegado un papel decorado de 15 por 15 en la parte del lomo para que quede más decorado y ahora vamos a pegar los sobres. Lo que voy a hacer es aplicar a la pestaña pegamento. Yo recomiendo pegamento líquido para que sea más fácil de manipular y de rectificar. A continuación voy a pegar el siguiente sobre, aplicando siempre en la pestaña, en la parte exterior de la pestaña, y a continuación lo voy a hacer con los 5, ajustando como veis. Por eso os decía que es mejor con pegamento líquido que con cinta de doble cara. De nuevo aplico en la pestaña y lo hago a continuación de la anterior. Y así hasta la última pieza. Y una vez las tengo todas, ahora voy a unirlas. Entonces voy a aplicar un hilito de pegamento en los laterales hasta que queden todas unidas. Y una vez terminado ya veis que podemos introducir tags, tickets, tarjetas. En el lateral derecho ahora vamos a colocar nuestra libreta, una libreta muy sencilla. Para eso he utilizado hojas, unas 10-15 hojas de 21 por 15,5 centímetros que vamos a doblar por la mitad, ayudándonos de nuestra plegadera, de la punta redonda de una tijera, de una regla, de la herramienta que tengamos. Y una vez las tengamos todas dobladas, intentando ajustarlo lo máximo posible, vamos a introducir una dentro de otra. Plegamos de nuevo muy bien y ahora pues yo siempre rectifico un poquito con la regla y con un cúter, pasando muy despacio para que quede muy bien ajustado. Así queda más pulido y no sobresalen unas hojas de otras. Bien, voy a cortar un trocito de goma eva o de foam
de 22,16 centímetros que va a ser las tapas de mi libreta. Si no queréis utilizar este material, podéis utilizar una cartulina de un gramaje alto y sin ningún problema. En el centro, donde está nuestra doblez, voy a marcar un par de agujeros con un punzón, apoyando en una superficie que no dañe mi base de corte. Y ahora con una aguja, ya ayudándome de una pinza para que no se muevan mis papeles, voy a utilizar este cordón trenzado, que también es de Dove Craft, y con una aguja gordita voy a coserlo con un cosido muy sencillo. Voy a introducir por dentro, voy a buscar el agujero y ataré, una vez termine de introducirlo, con un lazo y un nudo para que quede bien fijo. Y de esta manera tan sencilla que seguro conocéis, ya tenemos nuestra libreta de viaje realizada. Ahora quiero ponerle un cierre y para eso voy a utilizar un botón y una goma elástica, en mi caso es color fucsia para que quede más homogéneo. Y lo que hacemos es introducir los dos cabos, los dejamos a la misma altura. Sobre la libreta tomamos la medida y cuando tengamos la medida fija unimos los dos cabos con un nudo. Simplemente ahora introducimos el botón por ese trocito de goma y ya tenemos nuestro cierre hecho. Para fijar la libreta a nuestro álbum lo que voy a utilizar es velcro. Este velcro rosa, y simplemente pues quitamos ahora la goma y utilizamos dos tiras que midan aproximadamente lo mismo en la parte posterior de nuestra libreta. Quitamos el adhesivo y lo fijamos. Y ahora vamos a cortar la otra parte del velcro, uniéndola antes de pegarlo para que quede exacto. Despegamos el adhesivo, lo fijamos donde queremos y ya tenemos nuestra libreta pegada a nuestro álbum para que siempre la tengamos a mano y no ande perdida. Y ahora solo nos queda decorar. Voy a terminar de decorar la parte delantera de nuestro álbum. He utilizado un trocito de madera de balsa, colocando letras de manera aleatoria que forman el título de esta parte posterior, que es Viajes de ensueño. He utilizado también una blonda para decorar parcialmente el lomo y con un troquelado de galleta, tinta distress con la que he envejecido un poquito la madera. Vamos a terminar de adornar un poco esta parte delantera. He utilizado también recortables de la colección. Voy a hacer un pequeñito nudo a modo de lazo en un lateral para que quede más integrado también. Y ahora lo que hago es ubicar primero la galleta debajo, después pegaré la madera de balsa y en la parte superior voy a pegar, dando un poquito de volumen, el recortable. En la parte posterior lo que he hecho es pegar también colores básicos de la colección de colores sólidos de Papermania y de la colección Bellissima este papel decorado. Como simula botones en su dibujo, también he querido integrar botones de verdad para darle más relieve. Y en el lateral, con un alfabeto de goma eva, he puesto la palabra diario. Y aquí lo tenemos. El cierre es muy sencillo, simplemente hacéis un doble nudo de este cordón trenzado, color rosa muy bonito. Lo giráis un par de veces y giráis sobre el botón y ya tenemos el cierre realizado. Espero que os haya gustado, muchas gracias, hasta la próxima, chao.